iniciamos la conferencia de hoy. Se llama La Nueva Gnosis y las cuatro columnas. Para hacer un resumen de una charla pasada, vamos a ver rápidamente lo que es el gnosticismo. Gnosticismo es una doctrina de carácter sincrético, esotérica. Algunas veces se le llama herética. Yo diría de que no se le debería llamar herética porque eso es una situación coyuntural que no depende de los autores de esa doctrina, sino que ellos son rechazados por la Iglesia Católica. Entonces, es esotérica y que promueve la idea central de que la salvación de los interesados y la propuesta de salvación es a través de la gnosis. A través de la gnosis. Para Samael aún Weor, el gnosticismo es el estudio de la gnosis. Yo he planteado de que estoy de acuerdo de que el gnosticismo es, dentro de sus estudios, sea el de la gnosis. Pero indudablemente la doctrina gnóstica samaeliana es mucho más que el estudio de la gnosis. Y recordemos que gnosis es una palabra que significa conocimiento. De manera pues que hay que hacer la diferenciación entre gnosticismo y lo que es gnosis. Aunque ya dije que en determinado momento gnosticismo y gnosis dentro del gnosticismo social samaeliano se convierten en una sola. Gnosis y gnosticismo se convierten en una sola palabra que se intercambian sin pasar nada. Entonces, gnosticismo es mucho más que gnosis. Otro punto que es necesario ubicar es que indudablemente cuando apareció y surgió el gnosticismo moderno, se consideró inmediatamente y por lógica que había una relación entre el gnosticismo primitivo, que aparece, se dice aproximadamente en el año 70 después de Cristo, el gnosticismo cristiano, después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, hasta el siglo 3 y 4, hasta que definitivamente el gnosticismo fue extinguido a la fuerza por la Iglesia Católica. Entonces, acabo de decirte que en el año 70 muchas veces se ubica el gnosticismo, pero nosotros, y yo particularmente, digo de que
se están refiriendo en esos momentos es al gnosticismo cristiano y el conocimiento que del gnosticismo cristiano se tiene. Teniendo en cuenta una frase del maestro Samael que dice que la gnosis es una filosofía perennis et universalis. Es decir, que es una filosofía perenne y universal. El gnosticismo, o mejor, la gnosis, y un conocimiento de tipo superior, un conocimiento sagrado, es muy anterior al cristianismo. Por eso es válido hablar de un cristianismo pagano, sencillamente no en el sentido despectivo, sino en el sentido de ubicarlo antes de Cristo. Había un gnosticismo pagano. Con la aparición de el personaje histórico Jesús Cristo, se inició una gnosis con unas particularidades muy propias. Porque al parecer Jesús le imprimió una determinada nota, unos determinados caracteres, unas peculiaridades a ese movimiento gnóstico de ese tiempo. De manera pues que ubiquemos, la gnosis se ha desarrollado en otras civilizaciones, se ha desarrollado en muchas épocas y a través de todo el tiempo, a través de organizaciones. Por eso se dice que es una filosofía perennis et universal. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, es que se puede decir que la gnosis es una sola, como yo he oído decir a muchos gnósticos samaelianos, que la gnosis es una sola. Y es en ese sentido de que hay una gnosis que ha atravesado todas las civilizaciones y por lo tanto muchas épocas, inclusive antes de Cristo. Pero tampoco es que dentro de esa identidad que recorre muchas organizaciones en el pasado, muchas culturas, muchas civilizaciones, no significa que no haya diferencias. Por lo mismo podemos distinguir que una cosa es la religión egipcia, y otra la religión persa, y otra la religión china, y otra la religión hindú. Se ven diferencias, tanto en los nombres, pero también se pueden encontrar similitudes. Entonces, esta similitud es lo que se conoce como esa filosofía perennis et universal. Inclusive podríamos sustituir la palabra filosofía por religión y podríamos decir que existe una religión perennis et universal.
que no está sujeta a determinada área geográfica, de que solamente allá en Judea o en Roma o en Samaria fue que se dio este fenómeno del gnosticismo. Lo que sí hay que aclarar es lo siguiente, que hay dos formas de entender esto, que existe la gnosis como filosofía perenne y universal y que no se llama gnosis, y otra es el término gnosis y gnosticismo. La palabra gnosis inclusive existió mucho antes de que existiera el término gnosticismo, porque el gnosticismo ya es una doctrina, y gnosticismo, gnosis, recordemos, una palabra griega, existió mucho antes. En cambio, el gnosticismo ya es una doctrina. Y como término, el término gnosticismo, ese sí empieza a aparecer o aparece en el siglo I, II y III después de Cristo. Inclusive así se le denomina. No se podría decir en qué momento ellos a sí mismos empezaron a denominarse gnósticos. Estamos hablando de esa época del siglo I, siglo II después de Cristo. ¿En qué momento ellos empezaron a llamarse en sí mismos gnósticos? Hay quienes dicen que en realidad ellos por sí mismos, los gnósticos, no se llamaron gnósticos. Utilizaban otros nombres para autodenominarse. Ni siquiera se puede decir que se llamaron a sí mismos cristianos. Pero en determinado momento parece que precisamente sus adversarios o los otros probablemente los identificaron como tales, es decir, como sabios o como conocedores de un conocimiento muy valioso, y los llamaron gnósticos. Entonces ya es gnosticismo como término, y ya no como una filosofía perennis et universal, que es gnosis aunque no se le denomine gnosis, porque contiene elementos muy similares a esa filosofía que se desarrolló también en el gnosticismo. Pero también, repito, decir que es idéntica es un absurdo, que es la misma también es un absurdo, una exageración, tiene su diferencia. Y también, después de esto, sabemos que existe un gnosticismo moderno. Y este gnosticismo moderno, si bien tiene sus similitudes con este gnosticismo primitivo, también tiene sus diferencias. Sencillamente porque cada grupo, cada ser humano le imprime su diferencia de acuerdo a la cultura, a su forma de ser, a la personalidad. No hay tal identidad entre grupos de gnosticismo. Ahora, en aquel tiempo, en el siglo I y siglo II después de Cristo, estos no eran un solo grupo de gnósticos. Habían varios grupos gnósticos. Y entre ellos habían tales diferencias que se disputaban y habían verdaderas contradicciones fuertes, porque tenían concepciones diferentes. Inclusive me he dado por creer, leyendo algunos grupos gnósticos de ese tiempo, de que inclusive ya empieza a desarrollarse grupos que son totalmente contrarios, grupos luciféricos, adoradores del diablo, y que son incluidos por los historiadores
como grupos gnósticos. Y probablemente de ahí es de donde grupos modernos de gnósticos han tomado datos e información para continuar la adoración de Lucifer. De manera pues que hay muchos grupos gnósticos y esto no debería promover confusión, sino al contrario, alertarlo, darle conocimiento a cada cual para que se ubique, que tenga los ojos bien abiertos para que se ubique y pueda separar, diferenciar, distinguir frente a la realidad social en que se encuentra y la realidad, diríamos, de la filosofía que hay que diferenciar. Cuando los historiadores, o inclusive también cuando los que están en contra o siguen estando en contra, que generalmente es la Iglesia Católica u otras iglesias del gnosticismo, diríamos que prejuician y asumen de que el gnosticismo era de determinada forma, etcétera, etcétera, o que el concepto de gnosis que ellos tenían era de determinada forma. He podido ver que en algunos momentos dicen que los gnósticos antiguos, la gnosis esta que ellos creían era de tipo intelectual. Otros dicen que no, que es de tipo intuitivo. Y otros dicen que no, es revelación. Y otros podrían decir que era sobrenatural. Pero eso es lo que dicen los otros de ellos, de la experiencia que ellos estaban teniendo. La verdad es que no podemos conocer con exactitud qué era exactamente lo que ellos denominaban para sí mismos la gnosis, lo que ellos tenían como la experiencia de gnosis. Es muy fácil decir, es que es esto o lo otro, o dejarnos seguir por lo que dicen los otros, los historiadores, o los que están en contra del gnosticismo, para decir, es que ellos eran intelectuales. Eso era una forma intelectual, eso del gnosticismo. O no, es en una forma intuitiva. Yo estoy entendiendo la gnosis como la verdad y que de ella se desprenden muchas cosas que no son verdad, pero se desprenden de ahí o buscan el otro, pero no es la verdad. La gnosis no es la verdad. En el momento yo solamente pretendo es ubicar de que podrían estar desfasados aquellos que tratan de asegurar de que la gnosis y como que practicaban los antiguos y como lo entendían los antiguos, en estos momentos se está entendiendo de esa manera, porque inclusive los conceptos de ese tiempo puede que ya no concuerden totalmente con los conceptos de este tiempo y allá hay una desnaturalización. Entonces son como aproximaciones, pero aproximaciones que se pueden alejar mucho de la verdad en determinado momento. No hay una demarcación de que pueda asegurar de que estamos dentro de los contornos cercanos. Entonces, el gnosticismo no deja de ser un conocimiento desde el punto de vista histórico, de la decir, aproximado. ¿Qué es lo que hago yo como estudioso de la gnosis, de los antiguos, por un lado, y por otro, mi pretensión de ser un gnóstico moderno? Sencillamente adapto el conocimiento de los antiguos a la realidad que yo hoy estoy experimentando. Y dentro de esa experiencia yo sí puedo hablar y entonces el compañero
Raúl también dará su tesis sobre lo que él ya adapta sobre lo que es la gnosis para él, a partir de lo que dijeron los antiguos. De manera pues que queda claro lo que es el gnosticismo, y que ese gnosticismo existe actualmente también, el gnosticismo moderno. Hoy en día podemos entender desde nuestro punto de vista más actual que entienden ahora los gnósticos modernos por la gnosis. Pero quiero que quede claro de que si en un tiempo existía un gnosticismo que inclusive era diverso, que era plural, que eran doctrinas inclusive contrarias, hoy en día también existe un pluralismo en el gnosticismo. Por eso he afirmado de que existen diferentes gnosis en el mundo moderno, y que tal gnosticismo con el nombre gnosticismo apareció en el siglo XIX. Pero ya han habido organizaciones esotéricas en la antigüedad que en realidad de una u otra forma son gnosticismo. La escuela Rosacruz es gnóstica porque tiene los mismos elementos de contenido del gnosticismo. La teosofía de Blavatsky es gnosticismo, y la masonería es gnosticismo. Y hoy en día existen también grupos que se denominan con esa letra, gnósticos, y son gnósticos luciféricos, es decir, gnósticos que no vienen en la línea que nosotros, los estudiosos de la gnosis, venimos. Se llaman gnósticos luciféricos, adoradores de Lucifer. Nosotros estamos en vía contraria a la de estos gnósticos luciféricos. Pero igual así, el luciferismo no solamente está dentro de quienes se denominan gnósticos. En la masonería no se denominan a sí mismos gnósticos, hay masonería, pero también hay masonería luciférica. El grupo que dirigía Aleister Crowley llegó a tener mucho de gnosis, que se llama la Orden del Templo de Oriente. Ellos también son luciféricos. De manera pues de que veamos claro, gnosis hay muchos, y cualquiera puede decir yo soy del grupo gnóstico, y ya abre su grupo y ya. Vamos a ver el contenido. Nosotros, y yo por ejemplo, que hemos sido formados dentro del gnosticismo samaeliano, y yo por ejemplo he querido tomar la terminología samaeliana para que a partir de ahí entender, revisar y rectificar el gnosticismo, saliendo de aquí precisamente la nueva gnosis. La nueva gnosis surge en las entrañas de la gnosis samaeliana, pero rectificada
revalorizada, revisada. De manera pues que no basta de que sea gnosticismo para decir de pronto de parte de nosotros estamos en la verdad. El gnosticismo sí parte de que Samael es el depositario de la verdad. Y por eso las tesis de Samael son inapelables y son infalibles. No se puede equivocar. Y de ahí viene de que los gnósticos samaelianos no están en capacidad para pensar por sí mismos, porque pensar por sí mismos y empezar a analizar de que posiblemente eso no podría ser así, eso es como una afrenta, irse en contra de la divinidad o de un Dios o de la perfección. De manera pues que yo parto de que Samael aún peor es una persona. Una persona, como cualquiera de nosotros. Y como una persona, como cualquiera de nosotros, es susceptible de ser analizado en sus obras, y si no estamos de acuerdo con él, pues es refutarlo. No estamos de acuerdo por esto y esto y esto. No significa inclusive de que tengamos la razón o que tú no tengas la razón, o que sí la tengas, pero por lo menos tienes la posibilidad de hacerlo y no tiene por qué haber ningún pecado cuando tú lo haces, sobre todo de buena fe y con la intención de buscar la verdad. Para mí la única verdadera autoridad es la verdad en sí misma. La otra vez un hermano estuvo aquí, la vez pasada, y nos recordó esa frase célebre del Maestro Jesús: buscad la verdad y ella os hará libre. Es la verdad, pero la verdad, la verdadera autoridad. Porque a la verdad lo que se tiene que dejar es de investigar para lograr la realidad. ¿Qué es lo que es contrario a la gnosis? A la verdad. Pues la mentira, la falsedad, y eso es de lo que tenemos que cuidar, de que no caigamos en el error y que el error nos conduzca al fracaso. Entonces nosotros debemos revisarlo todo, y no es pecado revisarlo, y eso es lo que hemos hecho. Hemos revisado la doctrina samaeliana. De manera de que también, así como hay gnosis verdadera, también hay gnosis falsa. Entonces, veamos. Por un lado, tenemos que la gnosis se puede considerar dentro de las definiciones como una información que nos llega a través de libros, o que nos llega a través de personas que dan su información. Y estas gnosis como información podría ser, por un lado, verdadera, y por otro lado, falsa. Pues esta gnosis verdadera por sí mismo es la gnosis. Y esta gnosis, en realidad, que se pueda demostrar que es falsa, no es la gnosis, porque la gnosis verdadera es la que debe ser la auténtica gnosis. Pero eso lo debemos nosotros investigar y demostrar. Si podemos demostrar que algo es falso, eso en realidad
Se podría No es gnosis. decir que en el gnosticismo también existe verdad y mentira. En cualquier, inclusive en la ciencia, en cualquier cúmulo de teorías, una teoría puede predicarse de verdadera y seguirá siendo verdadera hasta cuando se logre demostrar lo contrario. En el momento en que se demuestra lo contrario, en que se refute y esa refutación realmente destruya la teoría que se ha creado, fantasiosa, errada, falsa, entonces en esos momentos deja de ser la verdadera gnosis. La verdadera gnosis entonces debe diferenciarse de la falsa gnosis. Y cuando nosotros, o cuando yo estoy en contra de determinadas tesis, de determinados grupos, es porque a mi juicio son tesis falsas que no conducen a lo que busca o a la meta del gnóstico, que es obtener o alcanzar o lograr la libertad espiritual. Previo a eso, ha habido o tiene que haber una investigación. Previo a eso, siempre tiene que haber una investigación. Sin investigación, no podemos verificar nada. Uno tiene que verificar si algo es falso o es verdadero. Precipitadamente decir eso es falso es incorrecto. O eso es verdadero, no lo hace investigar. De manera pues que la propuesta que yo hago precisamente es esa. Ahora, decía aquí que la gnosis es información. Yo diría que entonces que la gnosis se puede mirar en tres niveles. En ¿qué significa gnosis? Uno de esos niveles, repito, es como información. La gnosis como información. ¿Y cómo verificas tú de que una gnosis como información es falsa o es verdadera? Ya te corresponde a ti investigar. Cuando tú investigas, tú te das cuenta ya, como resultado de esa investigación, ves los fundamentos, ves los elementos en la historia, ves lo que dicen ves los fundamentos científicos, las investigaciones, y dices, bueno, esto es cierto, porque está fundamentado, o esto no es cierto, no tiene ningún respaldo en la ciencia. De manera pues que la gnosis que yo propongo trata de buscar una fundamentación en la ciencia, a ver si la ciencia lo puede refutar o si lo puede validar. De manera pues de que ahora la gnosis, cuando se ha verificado, ya es un nivel de gnosis muy propio, ya es muy propia, ya no es lo que te informaron a ti, que tú estás tomando como verdad y que inclusive se ha convertido en una creencia. Si tú lo has comprobado, ya sea directamente a través de tu propia experiencia o indirectamente a través de la fundamentación científica, entonces tú dices, bueno, esto es cierto. Y para nosotros eso es gnosis. Pero tú tienes ya una gnosis propia, no lo que te dijo el maestro Samael, tú sabes que es así. Porque ponerte a hablar como loro, papagayo, como robot, un libro del maestro Samael, sin tener conocimiento de causa, eso es desastroso. Se puede hacer un ser mecánico y debemos, como decía la doctrina samaeliana, cambiar la forma de pensar. Y la forma de pensar se cambia de esta manera, haciendo realmente una investigación acerca de lo que se nos dice. Ya también se nos había dicho dentro de la doctrina samaeliana
que creer o no creer es la misma cosa. Que lo que hay que hacer es investigar. Investigar para poder después sí argumentar, refutar. Primero, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿la ciencia es la principal columna del saber? Siempre será, a mi juicio, una de las principales columnas del saber. Porque la ciencia nos permite a nosotros acercarnos, aproximarnos a la realidad, tal como es. Lo demás son fantasías. La ciencia nos lleva a la objetividad. Y por eso la nueva gnosis se fundamenta en la ciencia. Y estimula a que todos nos convirtamos realmente en investigadores. Por lo menos investigadores para nosotros mismos, sin que tenga repercusión en la comunidad científica. Ahora, si logramos ser investigadores con repercusión en la comunidad científica mucho mayor, porque entonces sí vamos a hacerle un aporte a la humanidad y no va a quedar ese asunto solamente para nosotros mismos. Una investigación, una experiencia puede ser solamente para mí, porque yo solo digo que es así. El problema es que inclusive a ti te puede llevar error, porque tú podrías malinterpretar esa situación al no darlo a conocer a los demás y no has permitido que los demás te refuten a ti lo que tú has investigado. Y es que has podido tener una experiencia equivocada. Entonces te embarcas en la idea de creer de que tú hiciste una experiencia o que tuviste una experiencia y que esa experiencia es real, cuando no es real, cuando puede estar mal interpretada o puede ser una realidad mal interpretada. Bueno, decíamos entonces de que esta información que se ha vuelto real se convierte en propia. Ahora, en el gnosticismo, el maestro Samael, en el libro La Doctrina Secreta de la Anahuac, nos plantea primero lo que es la protonosis. Y ya hemos dicho que la protonosis precisamente es lo que decía. La protonosis, a mi juicio, en la redefinición del término, porque no estoy de acuerdo, les repito, con el término que dice el maestro Samael, eso no tiene mayor trascendencia. Pero mi definición de lo que significa protonosis es realmente esa filosofía perennis et universal, término que fue expresado por el maestro Samael, no sé de dónde lo ha traído. En latín. Bueno, decía de que además de protonosis, que es una de las palabras que se encuentra en la doctrina secreta de la Anahuac, existe otro término que se conoce como prenosis. Proto es como proto para mí significa como que primero. Ya, pero se le puede dar el sentido también ahora para mí mucho más amplio, como filosofía perennis et universal. Esa es para mí la definición o el significado de protonosis. Precisamente la filosofía perennis et universal, es decir, lo que tiene de común todas las religiones. La religión católica, por mucho de que nosotros dijimos que se alió con el Imperio Romano y todo eso, para nosotros los estudiosos de la filosofía esotérica también tiene sus verdades y hay que interpretar. ¿Por qué? Porque en la religión católica se encuentran algunos símbolos o se encuentran dogmas que tienen su verdad interna, Por ejemplo, habría que estudiar bien qué es lo que quiere decir o qué podría querer decir eso de que Dios es uno y es tres. Que Dios es único y a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El esoterista ve mucho ahí cuando y ha hecho relación, dice ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, parece que se está relacionando con las tres fuerzas de que hablan los esoteristas. La famosa ley del 3. Ese positivo, ese negativo y la interacción entre el positivo y el negativo. El hombre y la mujer y la interacción entre esos dos y el resultado que es el hijo, que vendría siendo el 4. Bueno, esto pertenece pues, a un estudio mucho más profundo, pero para traer a colación de que dogmas de la Iglesia Católica que de momento se nos han explicado de que es el gran misterio y que hay que aceptarlo así, sin pensar pues, que en el esoterismo se ha tratado de entender o se entienda de una manera mucho más profunda, que ni remotamente estarían de acuerdo pues, la gente de la Iglesia gnóstica, perdón, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana Evangélica, por ejemplo. Entonces, ¿qué dice el maestro Samael? Yo me baso en los términos. Todos estos son términos sacados de la doctrina gnóstica samaeliana. Prenosis. Samael dice, y ahí sí voy a traer la colación porque de alguna manera trato de rescatar la definición. Yo, hasta lo más que puedo trato de adaptarme a una realidad que sea lógica, que tenga sentido. Entonces él dice que prenosis es algo que es y no es gnosis. Y ese algo que es y no es gnosis realmente no se ha explicado. Hasta el momento eso no se ha explicado y la gente no sabía qué decir. Yo le preguntaría a un gnóstico samaeliano qué es eso de prenosis. Y la verdad, cómo es posible que es y no es gnosis. Esa es la explicación del maestro Samael. Yo he tratado de adaptar, entender la realidad y al entender la realidad trato de explicar. Veamos, por ejemplo, de que a nosotros se nos enseña que existen 4 columnas del conocimiento. 4 columnas del conocimiento. Y estas 4 columnas del conocimiento, esto lo conocen muy bien los estudiantes de la gnosis. Estas 4 columnas son la religión, el arte, la ciencia, la filosofía y la ciencia. Si esto es así, bien, listo, se entiende, porque la gnosis es información. Diríamos, toda la información del mundo, en este sentido, sería gnosis. Porque la gnosis es religión, arte, filosofía y ciencia. O sea, toda la información en el mundo sería gnosis. Y esto es lo que forma la cultura humana. O sea, toda la cultura humana sería gnosis. Pero no incluyeron lo falso y lo verdadero en cada una de ellas. Uno, no se ha incluido lo falso y lo verdadero, muy bien Raúl, en cada una de ellas. Pero también aquí hay que analizar algo más y lo vamos a analizar desde este punto de vista. Dentro de la cultura humana, por ejemplo, se encuentra la arquitectura. ¿Para qué sirve la arquitectura en el proceso de autorrealización espiritual? Directamente nada. Así como está planteado hoy en día, nada. Y así podríamos decir de muchas ciencias. Unas se acercarían más que otras al proceso de autorrealización espiritual.
De manera pues que si nosotros miráramos esas catedrales góticas, dicen que los masones, dentro de los grupos espirituales y ciertos grupos, trataron de colocar un conocimiento valioso en esas catedrales. Por ejemplo, un esoterista, alquimista llamado Fulcanelli escribió El misterio de las catedrales y trataba de decir de que en las catedrales estaban conocimientos acerca de la alquimia y otras cosas. La alquimia tenía que ser un conocimiento secreto y eso no lo divulgaba. Así que si ya se acerca al proceso de transformación humana, aquí en esta arte de la construcción y en ciencia de la construcción, ya encontramos, ahí sí podemos decir que hay algo de nosotros. En esta arquitectura, en este arte y en esta ciencia de la arquitectura hay filosofía, hay religión, porque se esconden ahí en sus formas, como se hace la construcción, la forma, el sentido, un conocimiento. Entonces podemos decir, bueno, ya ahí se acerca, allá hay gnosis. Entonces ya encontramos como dos niveles. Un nivel en que la gnosis es solamente una información general, que puede que no tenga que ver nada con el proceso de autorrealización. Que lo abarca todo. Que lo abarca todo. En cambio, encontraron otro nivel, un nivel en que tiene que ver con el conocimiento. Más específico. Hay datos, hay información que se esconde en ese arte, en esa obra de arte. Por ejemplo, Leonardo da Vinci hace un cuadro. Sabemos que el arte en general pues probablemente no tenga que ver nada con la gnosis. Pero si Leonardo trata de dar un conocimiento espiritual y coloca en la última cena, en realidad, un ser que en realidad parece una mujer, o que en realidad él lo concibió como una mujer y que se ha tomado como Juan, el apóstol, y esa es la realidad. Entonces él trata de comunicar una información, un dato que tiene una trascendencia, y es la de que María Magdalena tenía o cumplía un papel trascendental en relación con Jesús. Entonces ya ahí podemos decir que ahí tiene que ver algo con la gnosis. Y así habrán muchos conocimientos de nuestra cultura que en mayor o menor grado tengan que ver con la gnosis. De manera pues que podemos encontrar tres niveles. Uno en que realmente no tienen que ver nada, son gnosis como conocimiento, pero no tienen que ver nada con la autorrealización. Dos, conocimientos que de alguna u otra manera tienen que ver con el proceso de libertad espiritual, ese conocimiento esotérico. Y el tercer nivel es el conocimiento que tiene que ver directamente con el proceso de autorrealización espiritual. Asimismo, dentro de la misma doctrina gnóstica hay conocimientos que no tienen que ver directamente con el proceso de autorrealización espiritual, sino que tienen que ver de manera de apoyo, indirectamente, que se acercan, que son coadyuvantes, pero que no tienen que ver directamente con el proceso de autorrealización espiritual. De manera pues que entonces encontramos tres niveles. Seríamos el nivel 1 de gnosis, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 3 ya estamos en la gnosis propiamente dicha. ¿Y qué es la gnosis? Hay que aclarar muy bien que mientras la gnosis como término podría ser entendido, y así se entiende,
cuando Samael lo explica como religión, arte, filosofía y ciencia, como ese conocimiento externo, generalizado del mundo entero, la gran cultura humana, también, pero también le digo que hay un conocimiento que se acerca mucho más, pero la gnosis propiamente dicha es, y hay que aclararlo, es autognosis. Obvio que la gnosis no solamente es autognosis, también hay otros conocimientos que están directamente relacionados y que no son o que no están directamente relacionados con la autognosis, pero al final todo conocimiento que está relacionado con el proceso de autorrealización espiritual promueve, desarrolla, impulsa la autognosis. Impulsa la autognosis, es decir, el conocimiento de sí mismo. Esos datos, importante lo que dijo la hija mía, esos datos están impresos o imprimidos en el ser. Correcto. Entonces tenemos aquí, en resumen, la gnosis es información. Para que sea una gnosis entendida como la cultura humana, es decir, como la información general, es válido decir todo es gnosis, pero también hay que tener en cuenta, como decía Raúl, que sea una gnosis verdadera. Y cuando se dice la palabra verdadera, generalmente nos ubicamos más en la filosofía o nos ubicamos más en la ciencia, para cuando decimos es verdadero. Cuando decimos verdadero, miramos así en la religión y el arte con mucho respeto. Pero para mí debe verse lo verdadero en todas las 4 columnas de la gnosis. Y además hay que entender que cada una de estas columnas es una manifestación del conocimiento, de la gnosis, y que existe una identidad gnóstica entre cada una de estas 4 columnas, porque son 4 formas distintas de expresar el conocimiento humano. Expresar el conocimiento humano como religión, en la búsqueda del espíritu, en la búsqueda del realigar, como arte, en la capacidad de hacer cosas bellas y extasiarse con ello y de hacer cosas que verdaderamente enaltezcan el espíritu, y como filosofía la capacidad esa de entender el universo como una totalidad, y por último la ciencia, esa capacidad que nos da la ciencia para verificar las cosas y estar seguros de que las cosas son así porque se ha utilizado el método científico. De manera pues que este es el planteamiento para lo que es la gnosis como información general. La gnosis como información que se aproxima al proceso de autorrealización espiritual lo tenemos en el nivel 2. Y por último tenemos en el nivel 3 el que tiene que ver directamente con la gnosis, y que una parte de ella, de esa gnosis auténtica, verdadera, o por lo menos la gnosis que pretende la búsqueda de la verdad, tenemos la autognosis. De manera que la autognosis es importantísimo entender esto, porque la gnosis es en gran parte autognosis. En gran parte. Ese término es central. ¿Se podría decir que usted, maestro, está practicando la autognosis? Y todo auténtico y genuino gnóstico se embarca en el proceso de la autognosis. ¿Qué es la autognosis? El autoconocimiento. A través de la metodología, a través de métodos
adecuados para generar el proceso de la autonomía. El gnóstico desde la antigüedad ha buscado a Dios, como lo han buscado las otras religiones. Pero el gnóstico ha utilizado formas de explicar de que cuando busca a Dios, lo busca incidentalmente, buscándose a sí mismo. Por eso la premisa fundamental de la antigua Grecia fue: conócete a ti mismo. Gnosis auton, y en latín gnócete ipsum. Conócete a ti mismo, autognosis. Esta es fundamental. Desde la antigüedad ya existía, antes del cristianismo, el concepto y la necesidad y el impulso de que nos conociéramos a sí mismos. El gnóstico desde la antigüedad plantea que conociéndose a sí mismo encuentra en su propia esencia a Dios. Existe por ahí un relato, no me lo conozco muy bien, dice, viendo de que es gnóstico, decía, busco en el océano tratando de buscar a Dios, no lo encuentro. Busco en el cielo, en los planetas, en las entidades celestes, a Dios, y tampoco lo encuentro. Yo diría, si encuentro y si busco por acá entre los átomos, las partículas cuánticas, tampoco lo encontraré. Entonces, ¿dónde escondió Dios pues ese tesoro de ser Dios mismo para encontrar dentro de uno mismo? Solo cuando el ser humano se conoce a sí mismo, encuentra a Dios. Tratando de identificar bien qué es eso de autoconocernos, porque de pronto entramos en eso de filosofía perennis et universalis, que no se convierte en el verdadero autoconocimiento. Es que la filosofía perennis et universalis se supone, no necesariamente todas las civilizaciones han podido tener el dato del autoconocimiento, pero en la filosofía perennis et universalis presupone de que uno de los elementos que contiene, y quizás central, es la autognosis, es el autoconocimiento. Fíjense que los griegos ya se hablaban del autoconocimiento, del gnócete ipsum. Sí, pero falta el factor principal, la fundamentación principal, la ciencia. Recordemos de que, por ejemplo, en aquel tiempo, en la Grecia antigua, se tenía otra concepción de la ciencia, que la ciencia, tal y como la entendemos hoy en día, es un concepto de lo que es hoy en día, con una metodología de hoy en día, y que ese no es el concepto que se tenía anteriormente. Lo que sí está claro es que la autognosis es un elemento central del gnosticismo desde la antigüedad, y que para el gnóstico, tanto antiguo como moderno, y que esto tiene que ver entonces con la religión, cuando busca en su interior, cuando trata de entenderse de cómo es, de su sufrimiento, de su desesperanza, de sus conflictos, de su ira, en fin, de su interioridad, de lo que él es, eso es autognosis. Y en la autognosis se encuentra Dios. ¿En qué momento se encuentra Dios? Cuando él se despoja precisamente de todos estos elementos que alteran la realidad de la conciencia de él, del propio ser, del real ser. Entonces, queda al descubierto una esencia pura, mucho más elevada, que está dentro de nosotros mismos, inmerso en el abigarrado estado de la cantidad de traumas, de agregados psíquicos, de problemas, de conflictos y todo eso que realmente no nos permite
Eso es lo que no nos permite ver a Dios. Creo que también hay otro comentario gnóstico de los antiguos que decían: si veo a Dios, me convierto en Dios, algo así. O si veo algo que tiene que ver con una realidad profunda, yo me convierto en eso. Es decir, en la medida en que el gnóstico se va transformando, esa transformación va haciendo de que él se vuelva de la esencia de Dios. Por eso es que lo puede entender, lo puede comprender, porque ya él es, pertenece a la esencia de Dios. De manera pues de que la gnosis, por eso se dice que es antropológica, y en ese sentido Samael creó el Ajiacac y instituciones que hablan de la antropología, porque la gnosis se centra en el hombre. Entonces, no es solamente en la autognosis, se centra en el hombre, recuperando su estado de salud, su estado de desarrollo, su armonía interior, todo su proceso. Por eso se centra en el hombre. Es antropocéntrica. El centro es el hombre. Y dentro de ese antropocentrismo se encuentra la psicología. Por eso también se habla de la psicología gnóstica. Sin embargo, hoy en día, la nueva gnosis lo que está haciendo es analizar bien en cuáles son los fundamentos de la psicología gnóstica, para analizar qué hay de verdadero y qué hay de falso, para no llegar a metas inalcanzables, o sea, para no tener una meta inalcanzable que no se puede llegar, precisamente por no tener el método adecuado. De manera de que la gnosis es realmente la salvación para el gnóstico. La gnosis es la salvación. El gnóstico se salva a través del conocimiento. Mientras que las demás religiones se basan en la fe para ser salvo, el gnóstico se basa en el conocimiento. Sin el conocimiento no es posible ser salvo. El conocimiento no solamente es algo en el proceso del autoconocimiento, no es solamente algo que se adquiere, que se logra así, sino que este conocimiento, al obtenerse, al lograrse, genera la transformación del mismo sujeto conocente, del mismo ser que conoce. Y por eso se dice de que la gnosis en sí es la salvación. Y vamos a ver ahora en estos momentos un dato que no ha sido explicado, que solamente Samael Aungeor lo entregó así: paz. La gnosis es un funcionalismo de la conciencia. Pero no he encontrado a nadie que explique sobre eso. ¿Cómo así que la gnosis es un funcionalismo de la conciencia? Y es cierto, aquí en este sentido encontramos realmente otra forma. Ya la gnosis no es aquello que nos llega, información, sino que la gnosis es una función de la conciencia. O mejor, la gnosis es la misma conciencia. La conciencia enfrentándose a la realidad. La gnosis, como función de la conciencia, es el otro nivel en que se debe entender la gnosis. No ya como una información, sino como ser que se enfrenta a la realidad y que transforma esa información.
La gnosis es una función de la conciencia. Yo como sujeto conocente me enfrento a mi inconsciente y lo transformo en luz. ¿Cuándo lo transformo? Cuando le pongo conciencia. Entre esa espesa nube de inconsciencia surge la conciencia. ¿Cuándo? ¿Y cómo? Al liberarla y cuando se libere. Esa es la tesis de la nueva gnosis. Entonces, el simbolismo que hemos planteado nosotros en la gnosis nueva es que el Salvador, el que salva, es la gnosis. Y que la gnosis es realmente el Cristo. Es el Jesús Cristo íntimo en cada uno de nosotros. Cuando la conciencia se enfrenta a la inconsciencia, aunque se demore, aunque sea un proceso difícil, penoso, al fin triunfa la conciencia. Habrá que causar dolor, habrá sufrimiento, habrá padecimientos que tienen necesariamente que ser voluntarios. Pero al fin la conciencia se impone y desintegra la inconsciencia. La llamarada de la conciencia paulatinamente desintegra la inconsciencia. ¿Quién es el que merece el título de el Salvador dentro de nosotros mismos? Pues la conciencia. La gnosis como función de la conciencia. Cuando la gnosis descubre, se da cuenta, recuerda cuáles son los resortes secretos que dirigen nuestra conducta, libera conciencia. Esta es la gnosis que estamos planteando ahora en la nueva gnosis. El Cristo íntimo es el verdadero Cristo que a nosotros los gnósticos nos interesa. El Cristo histórico, Él cumplió su papel como muchos otros Cristos, a juicio de nosotros los estudiosos de la gnosis, han existido en la humanidad. No es el único, el Cristo Jesús de Piscis. Ellos solamente representaron el drama iniciático que se ha dado en el proceso iniciático de todo hombre. El Cristo íntimo es el que realmente nosotros le damos importancia y el valor, pero no, por favor, no vayamos a confundir esto con algún hombrecillo o algo así. Esa es una antropomorfización, esto del Cristo íntimo, antropomorfización de una función, como decía un amigo, natural, aquí no hay ni cosa sobrenatural, natural de la conciencia. La conciencia cumple un proceso de conocimiento al enfrentar la realidad inconsciente de nosotros y al fin libera. La gnosis se puede entender de formas muy diferentes, de manera que ahora entendemos la gnosis como función de la conciencia y podríamos considerar que existe un nivel mucho más elevado de conciencia, que eso lo adquirían precisamente aquellos que habían alcanzado lo que se llama en el budismo el satori, o como lo consideraban los hindúes, el samadhi, que es la libertad espiritual, o como también se llamaba más técnicamente, la irrupción del vacío iluminador. Es un estado de conciencia mucho más elevado en el que se transforma de una manera profunda el proceso cognoscente, el proceso del conocimiento
y el sujeto cognoscente, ese sujeto que conoce y el proceso del conocimiento interior. De manera pues que aquí nos encontramos en una realidad superior y en una gnosis trascendental, que es lo que nosotros esperamos tener. Un ser superior que se desarrolla en nosotros, que se desarrolla paulatinamente. Esto, algunos estudiosos han creído de que este asunto es de creencia, y esto no puede ser así. La creencia nunca ha conducido a nada. La imaginación cumple un papel, tiene su valor, pero esto apenas cosas iniciales que nos ayudan realmente a veces a mantenernos, pero todo es producto de un trabajo. Por eso dentro del gnosticismo se habla del trabajo sobre sí, un término y un concepto que fue acuñado o que fue traído por Gurdjieff y Uspensky, el trabajo sobre sí. Con el trabajo sobre sí se logra al final un resultado, que es el producto de un trabajo. No se le da gratuito a nadie, es el producto de una liberación. La inconsciencia no es algo que está ahí en forma fantasiosa. La inconsciencia es una realidad que hay que enfrentar como debe ser, con la metodología adecuada. Esta es la gnosis pues, que se está explicando ahora, que se conoce como la nueva gnosis, y que dice realmente cosas diferentes, que explica las cosas de una manera mucho más científica. Hasta aquí mi conferencia. Pregunta si hay preguntas. Rafa, la pregunta mía es, habíamos dicho que según, bueno, ya hoy no sería la gestión de que cada vez que hubiera una conferencia iba a haber un ejercicio para uno hacer. Sí, no, ahora, ahorita hacemos algo de... Todavía no. No, yo digo que la próxima que venga, que van a hacer reunión tanto tiempo. ¿Dónde está Ronald? ¿Estará por ahí? Sí, yo lo vi pasar para allá. Ronald. ¿Alguna otra pregunta? No,